Bienvenidas y bienvenidos a Legado Verde, un espacio donde honramos las memorias vivas de quienes sembraron las primeras semillas de conservación en Bijagua. A través de sus historias queremos reconocer el camino recorrido y reflexionar sobre el legado que seguimos construyendo colectivamente. Este podcast, financiado por los fondos de Puntos Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, nace con el objetivo de escuchar las voces, recuerdos e inspiraciones de los pioneros y pioneras que dedicaron su vida a cuidar la montaña, el agua y la diversidad de este Hola, hola, territorio. bienvenidos a todos y todos a un nuevo episodio de Legado Verde. Mi nombre es Hazel Muñoz. Y mi nombre es Melanie Soto. En este espacio queremos dar voz a quienes han construido con amor y esfuerzo un futuro más sostenible para la comunidad. Tenemos en esta ocasión a don Edwin Sandoval. Don Edwin es bijagüeño por ya casi 30 años y bueno, me atrevo a decir que es un referente de la coexistencia en sí. Es un ejemplo de que el agricultor puede coexistir con la vida silvestre y bueno, para mí es un honor tenerlo hoy aquí, don Edwin. Muchísimas gracias de verdad, don Edwin, por estar con nosotros. Verás que, bueno, nosotros desde pequeños hemos escuchado a don Edwin Sandoval, ¿verdad? Y es demasiado, me hace muy felices tenerlo acá, pero queremos que nos cuentes un poquito más de quién es don Edwin y que nos hables de Bijagua, ¿verdad? ¿Cómo fue Bijagua en aquellos tiempos, cuando usted llegó por acá? Muchas gracias por todo. Llegué hace, bueno, en el 99. Bijagua era mucho más pequeño que en la actualidad. Compré una finca muy bonita, invertí en Palmito, que fue una quiebra. Tuve que vender muy rápido y me compré una parcelita pequeña donde vivimos. He cultivado plátanos, maíz, frijoles, un poco de arroz. Ordeñaba unas vacas, entregaba a la quesera. De pronto empezaron a llegar dantas, a dañarnos las cercas, y ya uno viejo decidí vender las vacas y dejar todo para animales. Ahí convivimos con un poco de algunas agriculturas que no comen las dantas, que no nos dañan. Eh, Hace unos 4 años la repartí entre la familia y ahí estamos todos. Yo tengo el derecho a administrar. Eso es. Don Edwin, no sé si nos puede contar un poquito sobre cuál es el primer recuerdo que tiene de Ijagua cuando llegó. O sea, ¿qué fue aquello que tal vez lo cautivó para quedarse aquí? Yo vivía en la zona de riego en Cañas, cerca de Taboga. Tomábamos aguas muy malas y decidimos vender para buscar una zona donde eran buenas aguas. Resultó ser Bijagua. Estoy agradecido de estar ahí. He visto el progreso que ha tenido en esos 28 años. Don Edwin, ¿y cómo fue esa adaptación? Porque bueno, ahora fuera del podcast estábamos escuchando que estabas comentando que descubriste el mercurio en el agua, ¿verdad? Que fue algo, ¿cómo fue eso, digamos? Eh, Estábamos en la zona de riego donde el manto freático sube al invadir semejantes cantidades de agua. Entonces vino una sobrina que trabaja en un laboratorio en San José, llevó unas muestras para analizar. Salió amonio porque uno aplicaba mucho nitrato de amonio como fertilizante. Coliformes fecales de nosotros mismos, suelos muy arenosos, el agua se mueve con libertad ahí. Arsénico y sodio, porque las aguas son muy salobres. Ujú. Ujú. Y cuando llegó por acá a Bijagua, bueno, fue como llegar, me imagino, ¿verdad? A un lugar muy diferente a Cañas, de donde usted era. Pero esa parte, bueno, ahorita usted tiene don Edwin tiene una finca muy bonita, ¿verdad? Y que para mí es uno de los lugares como un santuario en Bijagua. Pero ¿qué lo llevó a conocer la finca, verdad? ¿Y cómo fue ese negocio en ese entonces? ¿Cuánto le costó? ¿Cómo conoció el lugar? El lugar donde está la finca, yo lo conocía de antes porque visitábamos el Hotel Heliconias y cuando lo- vendí la propiedad que había comprado cuando llegué a Bijagua, por el problema que tuve con el palmito, tenía que pagar al banco. Me sobró un saldillo de plata y compré esa parcelita donde vivimos. Me costó unos 36 millones de pesos, eh, que era el saldo que me había quedado.
Esa compra, don Edwin, fue después de bueno, lo que acabas de comentar del palmito, digamos, que le había ido mal con el negocio del palmito. Sí, sí, Ajá. sí, cuando me fue mal con el palmito, yo vendí la finca que había comprado al principio, pagué al banco, me quedó un saldo, trabajé unos 9 años en un vivero de plantas ornamentales como administrador y cuando logré vender una casa que había comprado en Bijagua, me compré la parcelita porque queríamos salir de la zona de esa bulla de los camiones y todo aquello en el centro, vivir con más libertad acá arriba. Y cuando llegó bueno, al lugar este, a Carlos Vargas, ¿cuántas personas vivían o era muy solitario en ese entonces? Ah, no, Había había, gente. sí, casi Sí. una casa por parcela, Ajá. sí. Ahora hay un montón de Sí, ahora casas es en un cada montón. parcela. Don Edwin, yo siento que ha sido como una vida, bueno, y ahí usted me va a corregir, ¿verdad? Pero creo que ha sido como una vida que se ha movido mucho en torno a los recursos naturales, ¿no? El desplazarse desde Cañas hasta aquí por un tema de agua. Y justamente, pues, contemplar las riquezas naturales que tenía Bijagua, posiblemente en ese momento de la vida, tal vez no tanto pensando en el turismo y de la biodiversidad, que es ahorita el enfoque, sino pensando más en el agua, en la tierra, que era un sitio en el que se podría progresar en términos de agricultura. Ahora veníamos hablando un poquito y venía escuchando que usted fue una de las primeras personas que pues contribuyó como con el desarrollo de caminos, ¿verdad? Que tal vez había mucho, am, no tanto progreso en ese sentido, ¿verdad? Bijagua realmente hace 7 años se empezó a crecer y empezó a ser conocido. Entonces, no sé si nos quiere contar un poquito como tal vez de aquellas como experiencias claves que usted recuerda que tal vez contribuyeron a que Bijagua fuera creciendo poquito a poco, a como lo conocimos hoy. Algo ahí que usted se le diga, sí, esto fue clave, fijo. Sí, cuando yo compré esa propiedad que está camino hacia acá, Ujú. eh, que está a 200 metros del pavimento allá en Bijagua, yo tenía un Land Rover y me costaba llegar ahí en esos 200 metros al principio de este camino. Organizamos, hicimos una colecta, fuimos al MOB, logramos un tractor, vino, arregló, nos sobró una platilla, compramos un cemento que le dimos a la MUNI nos dio alcantarillas y mejoramos el camino hacia acá, que cuando estábamos en el alto, por donde está el restaurante Puro, nos paró la gente de Minae, no nos dejaron avanzar más. No, no permitían que descubriéramos esta belleza de zona. Claro, que eso era toda una montaña, ¿verdad? En Era aquel todo un entonces. bosque, sí. Ujú. Sí, qué interesante. Bueno, en el capítulo anterior tuvimos a don Vilmar por acá y don Vilmar nos comentaba un poco, ¿verdad? De igual, del Bijagua adelante y más que nada como con el parque. Cuando usted llegó por esa zona, ya el parque estaba, bueno, ¿tuvo la oportunidad de ir al parque en ese momento o era muy difícil el acceso? Era difícil el acceso. La primera vez entré a caballo de Bijagua a caballo hacia Al el Río parque. Celeste. Ujú, No había administración del Estado, ujú. de entrada libre ahí, cuando eso lo conocí. Súper bien. Este, don Edwin, como lo mencionaba antes, ha sido una vida de muchos subidas y bajones. Pero cuando yo pienso en Edwin Sandoval o cuando me preguntan sobre Edwin Sandoval, a mí se me viene a la cabeza como de esas primeras personas en el pueblo que tuvieron pues la iniciativa de dejar de cultivar algunas cosas y permitir que la danta pues entrara, ¿verdad? A su propiedad. Y yo creo que eso es clave porque marcó un hito en que eso se podía hacer. Claro, ¿verdad? Que hay como ciertas condiciones para que una persona haga esto, porque algunas personas dependen completamente de la tierra, pero ¿cómo, cómo fue ese antes y ese después de ese cambio de pensamiento? Porque yo creo que es bastante curioso y bueno, es más difícil con personas que ya han tenido toda una vida de producción, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿cómo fue eso? Yo sé que sos amante de los árboles.
Entonces, no sé si por ahí va el asunto. Sí, un día de tantos me di una danta por ahí en la mañana cuando fui a traer las vacas. Días después la volvimos a ver y cada día más avistamientos. Se fue regando la noticia y un día de tanto estaba ordeñando en la mañana cuando, buenos días, me dice una jovencita por ahí, Sofía Ajá. Pastor, y me dijo que si era cierto que ya llegaba la danta, que se le conseguía una entrevista, y le digo, ya, y cuando termine de ordeñar, anda vete a la casa ahí, tal vez te invitan a un desayuno. Y hicimos una amistad muy, muy bonita, que Sofía es la promotora de todo el proyecto de mejoramiento y de cuidado de las dantas. Ujú. Qué bueno, don Edwin. ¿Y usted cree que si hubo un antes o un después, usted ya pensaba en esta idea de conservar? Tal vez no pensaba, pero me he adaptado, me gusta observar la naturaleza, desde animales hasta vegetación, hongos, líquenes, todo eso, me gusta cuidarlo. Bueno, yo tengo aquí en esta mesa a dos personas que aman muchísimo las plantas, todo lo que tenga que ver con flora, ¿verdad? Y les voy a hacer la pregunta a los dos porque, bueno, estamos en un lugar muy privilegiado en ese aspecto, pero son generaciones diferentes, pero sin embargo ambos aman esto. ¿Cómo nació Don Edwin? Porque igual que Hazel, yo desde niña, yo escuché ¿verdad? A Don Edwin, escuchaba que mi abuelito decía ¿verdad? Que iba a visitar a Don Edwin, que iban a hacer ese intercambio de plantas y que, ¿verdad? Y todo. Entonces, ¿cómo nace esto? Sin, tal vez en ese momento no se sabía muchísimo, ¿verdad? O no se tenía como el acceso a la información, pero siempre nació como el amor por las plantas, por los árboles. Igual la pregunta después va para Hazel, ¿verdad? ¿Cómo es el cambio en esto? En el caso mío, toda la vida ya me he admirado la flora. Ujú, Me ha gustado cuidarla y cuando joven trabajé con motosierras y ahora me arrepiento de la destrucción que hace uno con una motosierra. Eh, Me he dado la tarea de coleccionar frutales raros. Tengo una coleccioncita en la parcela. Ya hay algunos cosechando. ujú. ¿Y Hazel? Yo siempre he dicho que un botánico no se hace, se nace. Muy bien. Y yo creo que en particular, creo que las plantas y los árboles en general son seres maravillosos, pero a simple vista no tanto, ¿verdad? Entonces creo que a veces hay que tener como esa mente curiosa para que una, en este caso, pues se interesa en conocer más de ese ser inquieto que está ahí solo creciendo para arriba y que pues alberga muchísima vida a su alrededor, ¿verdad? Y entonces sí, yo creo que definitivamente la educación ambiental que recibimos de que estábamos pequeños, porque justamente eso es como la temática de este podcast, ¿no? Como de ver que nosotros somos también el resultado de un pensamiento que fue pionero y que eso definitivamente influyó bastantísimo. Sí, es demasiado impresionante. Bueno, a mí, yo que estoy fuera un poco de la botánica, sin embargo, gracias a Hazel me he logrado enamorar mucho. Pero es muy bonito ver ese cambio, ¿verdad? De generaciones, porque mis abuelos también, ¿verdad? Ellos en algún momento, don Edwin, aquí yo creo que muchos de los abuelos de Bijagua, en su momento destruyeron, digamos, los bosques y así, ¿verdad? Porque en ese entonces se tenía que hacer por un tema de construcción de las casas, ¿verdad? Y era también parte de la economía, ¿verdad? Con el tema de la agricultura. Pero bueno, ahorita a mí me parece demasiado lindo ver cómo hubo este cambio de pensamiento, ¿verdad? Y que ahora se tiene, temprano hablábamos de los nietos, ¿verdad? De don Edwin, que ahorita todos ellos están involucrados, ¿verdad? Con el tema de conservación y son personas activas en la comunidad que lideran también, ¿verdad? Como este pensamiento de que, bueno, en un futuro nosotros tenemos que, ¿verdad? Bueno, en un futuro no, ya actualmente, ¿verdad? Pero trabajando por ese futuro
que, bueno, como lo comentaba al inicio, ese es como uno de los objetivos también del podcast, ¿verdad? Dar esta voz a esas personas que estamos ahorita como pensando mucho y que ustedes desde hace mucho tiempo pensaron en el futuro de Bijagua, ¿verdad? En la conservación. Entonces, bueno, yo quisiera saber, Hazel ahora mencionó el tema de las dantas, pero antes de llegar a Bijagua, bueno, usted mencionaba lo del tema de que tal vez deforestó, ¿verdad? Y eso, pero ¿cómo fue el impacto de ver una danta, digamos, en su casa? Porque ahorita, bueno, en la casa de don Edwin llegan dantas, ¿verdad? Todas lindas. Y es una propiedad muy rica en eso, digamos, es un casi que un corredor, digamos, en estas montañitas. Y ahorita, actualmente, yo sé que es muy, digamos, normal ver como todas estas dantitas aquí, pero ¿qué se pensó en ese momento, don Edwin, cuando usted vio esa danta, digamos? Porque para mí, bueno, yo recuerdo la primera vez que yo vi una danta y fue demasiado lindo, pero no sé usted si fue la primera vez aquí o ya antes la había visto las dantas. Cuando tenía unos 11 años, conocí una danta en el Parque Bolívar, allá en San José. Ajá, Claro. Desde ahí nunca había vuelto a ver. Hasta hace unos años estuve en Guatemala, en la Alta Verapaz, un pueblo que se llama Tactic, de indios, y me recibió un niño de unos 7 años y me dice, ¿conoces el anteburro? Digo, Mm. ¿qué es eso? Y me llevó detrás de la casa, un tantito lo tenían ahí encerrado. Le digo, ¿y la madre? Dice, el abuelo la mató y la comimos. No. Eh, Tiempo después, cuando compré en Viagua, un día de tantos, para gloria de nosotros, apareció una danta en el potrero con las vacas. Cada día fueron más avistamientos y tengo una nieta, Yuleisi, que casi todas las dantas que están en Viagua están bautizadas, nombres de ellas, Claro, sí. como Guayabita, como Jícaro, como tantos. Ujú. Don Edwin, entonces, bueno, en ese tiempo que ustedes llegan aquí a Bijagua no se, no se hablaba mucho de la conservación, ¿verdad? Y al ver este escenario tan diferente, eh, ¿cómo cree usted que empieza ese cambio de transformación? Porque si bien hay un proyecto, ¿verdad? Que pasó hace pocos años, yo creo que para que un proyecto sea exitoso tiene que haber una disponibilidad de la gente a cambiar. ¿Y cómo cree usted que pasó eso? Ese cambio de pensamiento. Yo he pensado que la naturaleza mueve todo. Mm, Eh, Infundó una conciencia en nosotros. Recuerdo que cuando viví en Bijagua había un aserradero y era un despedazadero de maderas ahí que se vendían para sobrevivir los finqueros. claro. Eh, Poco a poco la gente fue tomando conciencia de que había que conservar Ujú. y se llegó a la situación de ahora que en beneficio de todo eso, la polilla despedaza las maderas y ya no se puede construir con madera, por suerte. Claro. Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo recuerdo también pequeña haber visto los aserraderos acá que eran súper comunes. Bueno, yo tengo otra pregunta relacionada a la coexistencia, porque bueno, don Edwin menciona, ¿verdad? Que él era o es agricultor, pero, ¿verdad? En ese entonces tal vez era otro tipo de agricultura. Don Edwin, ¿qué usted cree que es necesario para poder coexistir, ¿verdad? Coexistir con la conservación de todas estas especies de fauna y de flora, pero también, ¿verdad? Con el tema de la agricultura, porque tenemos que tener agricultura, ¿verdad? Para poder alimentarnos. Entonces, ¿cómo se llega a coexistir, ¿verdad? En estos aspectos. Debe haber agricultura porque de ahí sale la comida, Ujú. pero debe ser muy organizado aquello. Lo que es deforestación se debe cumplir un montón de lineamientos como son curvas de nivel para proteger el suelo y organizar muy bien qué vamos a sembrar, en qué tiempo, para evitar todo lo posible con destruir zonas de bosque. Ujú. Ujú. Donde vieras que hace poco yo hablaba con unas amigas y ahí veíamos unos datos interesantes sobre la agricultura en Costa Rica.
y es que básicamente la agricultura se está perdiendo, ¿verdad? Y bueno, viene a que es un sector, el sector agro es un sector muy golpeado, em, muy inestable y pues actualmente hay muchas políticas de importación que lo vulnerabilizan más, ¿verdad? Entonces hablábamos un poquito como de esto, de lo que sería como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria. Y bueno, para nosotros hablar sobre estos temas, la agricultura tiene que estar ahí, o sea, la primera fila, por así decirlo, de batalla. Entonces, como que conversábamos un poquito de que, bueno, sí, ahorita hay un auge de la conservación, nosotros súper conservacionistas, pero muchas veces como la conservación y la recuperación está desplazando la agricultura. Y no sé, ¿usted qué piensa al respecto? Todo el tiempo he creído que esas políticas de importación de los alimentos va en contra del pobre campesino, que tiene que luchar con insumos más caros en Costa Rica, eh, ninguna subvención de parte del Estado, eh, y tiene que cosechar a alto costo para sobrevivir. Ujú. Sí, y ahora vemos que, bueno, una alternativa hacia esto es que pues la agricultura se está transformando en negocios de ecoturismo, ¿verdad? Y está como súper bien porque ahorita es lo que se está empujando. Am, pero este desplazamiento de la agricultura sí es como preocupante. Em, ¿Cómo ve usted eso aquí en Bijagua? O sea, si eso le dirían, don Edwin, denos una crítica y algo a favor, ¿qué diría? Sí, uno como campesino tiene poca capacidad para meterse en turismo. Ha sobrevivido ahí cultivando sus alimentos. Vemos que en ecoturismo se están metiendo gente de fuera, extranjeros, van acaparando. Vemos en las playas de Costa Rica donde están hablando de esa invasión de internacionales que ya le pusieron hasta un nombre a esto de acaparamiento de tierras. Y el campesino se va desplazando, queda siendo un empleado de las empresas extranjeras. Ujú, triste. Sí, es algo, es una realidad, ¿verdad? Eso que acaba de mencionar don Edwin es una realidad y que, pues, tenemos que evitar que eso llegue a pasar, ¿verdad? En esta zona y pues, obviamente tratar de luchar por todo lo que está pasando a nivel país, pero es una realidad que, no sé, ¿verdad? Tenemos que afrontarlo y saber cómo coexistir también, ¿verdad? Con el desarrollo, porque hablábamos en el capítulo anterior sobre esto, ¿verdad? Que el desarrollo es algo que no se va a poder parar, ¿verdad? Siempre va a seguir, pero es donde nosotros tenemos que, bueno, que cómo vamos a trabajar el tema del desarrollo, porque o sea, queremos conservar, pero también tenemos que sobrevivir de cierta manera, ¿verdad? En la parte económica. Y bueno, hablando de la agricultura como tal, sí, es muy interesante porque ahorita que Hazel te hizo la pregunta, don Edwin, y es que, digamos, en Bijagua, yo sí he visto muchas fincas, ¿verdad? Que ya las personas han dicho, bueno, voy a omitir la agricultura por dedicarla al turismo, pero entonces vamos a trabajar para tener cosas para el turismo y dónde queda la agricultura también, ¿verdad? Porque aquí, bueno, en esta zona se da mucho la agricultura, yo la llamo agricultura pues sana, ¿verdad? Que no es invasiva, de que vamos a talar todo un bosque perdón, para sembrar, no sé, eh, X cultivo. Y sí, ahorita digamos, entonces hay que tener una balanza entre, ok, vamos al desarrollo, ¿vale la pena olvidar la agricultura o seguimos con la agricultura saludable, verdad? En ese aspecto, para los bosques, para todo, ¿qué se hace, verdad? Porque para mí es una pregunta muy, no sé, muy de pensar, porque no es tan fácil de responder, ¿verdad? Porque hay que ponerse en los dos lados. Ujú. Ujú, Sí, justamente, don Edwin, ese concepto que usted menciona de acaparamiento, bueno, ahorita es lo que se está llamando gentrificación o turistificación, ¿verdad? Y vieras que nosotros hemos hablado muchísimo de eso y creo que desde hasta cierto punto, creo que fue una de las razones por las que nació este podcast, que la idea es visibilizar al bijagüeño en este caso, porque
bueno, la turistificación o gentrificación no solamente se está dando en zonas costeras, sino justamente en zonas montañosas, en zonas lindas, como Ijagua. Y vemos eso, ¿no? Que las personas locales se van desplazando y más allá de eso viene como una destrucción de la cultura, ¿no? Se pierde la comunidad de alguna manera. Em, entonces, si a usted le preguntaran qué sería algo clave para que de alguna manera la comunidad resista a eso, ¿qué diría? Yo diría que el Estado debe intervenir de cierta forma, ser más correcto a la hora de dar permisos, movimientos de tierra y todo eso. Los extranjeros lo pueden hacer a la libre, lo veo en la costa. El campesino, nosotros, si metemos un tractor a hacer un caminito por ahí, ya están Sí, interviniéndolo por esos movimientos de tierra. El Estado es muy tolerante. claro. Ujú. Y como bijagüeño, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque evidentemente el Estado tiene que apoyar mucho, pero como nosotros como bijagüeños, ¿qué cree usted que debemos de hacer para seguir con esto, con esta lucha? ¿Qué le dijera yo? Organizarnos, Ujú. llegar a inculcar conciencia en la población, en la juventud sobre todo. ¿Y usted ve cómo eso? ¿Lo ve difícil? ¿Cree que se puede lograr? Se puede lograr a alto costo, es bastante difícil. Ay, no. Bueno, Me fe, dice. me fe. Yo sí tengo fe, don Edwin. Yo, bueno, ahorita en Bijagua se están dando muchos proyectos de educación ambiental, de verdad, de inculcar esto en, se lo acaba de decir, hay una palabra muy clave que para mí es la juventud, la niñez, ¿verdad? Sí. Pero yo tampoco saco de un lado las personas adultas, ¿verdad? Porque yo antes era del pensar de que, bueno, una persona adulta sí es un poco difícil de cambiar como esto, pero con el cambio que he tenido en Bijagua a lo largo de los años, cortos años, ¿verdad? Pero que ha ido cambiando, me he dado cuenta de que son las personas adultas que en su momento, digamos, dieron este paso y ahora está como más apoyado, entonces, ¿verdad? Él se siente más ese paso que dieron. Y lo digo porque, digamos, ahorita tenemos personas líderes en conservación que en su momento, ¿verdad? No sabían mucho de conservación o simplemente era desinformación. Y digamos, y lo digo también porque don Edwin, vuelvo y repito, acaba de decir, ¿verdad? El tema de deforestación, de todo, y actualmente don Edwin es una persona líder en conservación, ¿verdad? Que eso me encanta, porque quiere, o sea, estoy viendo las generaciones desde que niños ahorita están aprendiendo, ¿verdad? Gracias a todos los programas de educación ambiental, jóvenes, pero también los adultos. Y ojalá que este podcast, ¿verdad? Pueda también llegar a todos los adultos de la comunidad y fuera de la comunidad para visibilizar que ahorita estamos hablando de Bijagua, pero en realidad hay muchos pueblos como Bijagua en el país, ¿verdad? Y que tenemos que generar conciencia de eso, de que tenemos que luchar por la juventud, por la niñez, por el futuro, ¿verdad? Pero al final es responsabilidad de todos, no solamente, ¿verdad? De una generación, sino que es de todos. Ujú. Pero hablando de juventudes, queríamos iniciar con una dinámica en este nuevo episodio. Cuéntanos, Melanie. La dinámica se llama la cápsula del tiempo, don Edwin. Entonces, queremos que usted se imagine que en unos 20, 25 años alguien va a escuchar este podcast, ¿verdad? Y don Edwin va a dejar ahorita un mensaje, ¿verdad? De cómo, qué usted quiere que la gente de 25 años más adelante sepa del Bijagua en este momento, o sea, en este año, de algo de Bijagua que usted diga, bueno, yo quiero que todas esas personas sepan de esto. En 25 años debía haber más bosque en Bijagua, porque eh, la gente ha tomado conciencia de que hay que proteger, de que el bosque mejora la vida, mejora el ambiente, mejora la vivencia de todos nosotros. Ajá, ajá. Qué bonito, yo también espero eso. Yo también espero que haya mucho bosque. Don Edwin, ¿usted piensa que nosotros en este aspecto tenemos que ir como regresándonos en el tiempo, verdad? Porque hablemos de que, bueno, mis abuelos me cuentan, ¿verdad? De todas las historias
de hace muchos años aquí en Bijagua. Mis abuelos también llegaron de muy pequeños, digamos, acá a la zona. Y me cuentan de cómo era Bijagua, con esos montón de bosques y que, bueno, ya empezaron obviamente ahora en su momento a talar árboles y de todo, pero de que era súper común ver miles, ¿verdad? De especies así como súper fácil de las pavas, por ejemplo. De que se comían las pavas antes, ¿verdad? ¿Se llegó a comer pava, Edwin? No, No, no. no. Y había escuchado que en Bijagua, digamos, se daba la cacería de Danta. Alguien, no sé, algún vecino que usted escuchara y que, mira, don Edwin, venga a comer Danta. Sí, y me invitó con un pedazo de dante. ¿De verdad? No. ¿Y qué tal? Mm, bien arreglada y buena. Ajá. ¿Dura o suave la carnita? Hace unos 28 años, Sí. cuando llegué a Bijagua, vivía una familia mía por acá y una tarde llegó con un pedazo y me dice, Sandoval, dice, te voy a invitar un pedazo de De dante. Danta. Sí, Oh, ¿Y wow. qué tal la textura? como una red vieja. Ay, no. Bueno, ¿qué he dicho? Entiendo que es No. una de las últimas dantas que se mataron en la zona de Bijagua. Ajá. No voy a decir los nombres, pero No, los no. conozco. Ya han dejado de ser Sí, cazadores. sí. Wow, qué increíble. Bueno, yo nunca había escuchado de aquí que alguien, ¿verdad? O sea, sí sabía que se comían las dantas, pero nunca había escuchado una experiencia así, de que lo invitaron a comer el vecino o la vecina. No, eso está interesante, Hazel. Sería turbio, diría Melanie. Turbísima. Sí, bueno, no, eso, ojalá que ya no tengamos eso, ¿verdad? Jamás, nunca más. Pero bueno, muchas gracias por esa cápsula del tiempo. Vas a ver que sí, esperemos que con toda la labor que se está haciendo ahorita en Bijagua y en 25 años tengamos más bosques, ¿verdad? Mucho más. Sí, yo creo que fue más que todo una tarea, fue una tarea que nos dejó. Sí, 25 años ahí tienen que tener más bosque. Claro que sí. Súper. y vamos a también a meter a Julia acá, Julia o yo. Julia es la nieta de don Edwin. Tiene que tener más. Don Edwin, y su finca actualmente se han hecho reforestaciones, ¿verdad? Se han ido a sembrar bastantes árboles. Sí, Ujú. mucho guarumo Ajá, y algunos frutales, lo que les decía antes, he estado coleccionando frutales raros, ajá, tenemos bastantillos, sí. ¿sí? Y ya la verdad es que no se tala nada ahí. Ujú. ¿Y tiene espacios todavía, digamos, donde usted quiere reforestar? Como que Sí, sí. Muy bien, a la Hazel más forestal le hace muy feliz eso. Bueno, don Edwin, como usted sabe, el nombre de este proyecto es Legado Verde. Entonces, le voy a hacer la pregunta así, muy abierta. Em, ¿Cuál diría usted que ha sido su legado para esta comunidad? ¿qué le digo? Los nietos son tan conservacionistas que un día de tantos andaba yo con una bomba aplicándole a las zompopas y llegó Sebastián, hermano de Yuleisi, y me dice, ay abuelo, dice, no las mate, ellas tienen derecho. Ah, Cosita. Y imagina, cocina. Muy bien. De Bien hecho, por Sebas. eso me recuerda a algo y es que también lo hablábamos en el episodio pasado y es que cada vez los chiquillos vienen más, ¿verdad? Más con ese chip cambiado y me recuerda que hace poco Melita subió un estado de una primita y me llamó demasiado la atención porque Mela le dice como, vamos a ir a buscar serpientes. Y entonces la primita le dice, sí, pero con botas. Entonces, Ujú. claro, ya ese cambio de pensamiento, ¿verdad? A mí me decían eso cuando yo tenía, ¿cuántos años tiene? Vale, 2 años. 2 años y me ponía a llorar, literalmente. Serpientes, no. Entonces es demasiado Sí. bonito porque pues mucha, ¿verdad? Uno se pone a pensar en lo que se está construyendo, lo que se sigue construyendo. Ujú. Ujú. Qué bonito, sí. Bueno, y Sebas ahorita, ¿verdad? Es un ejemplo de que cuiden a las papitas. sí, Pero qué bonito, en eso me gusta muchísimo. Y yo sé que todos los nietos aquí, de los nietos bijagüeños, tienen como ese chip, ¿verdad? De que ahorita estamos, bueno, vamos a aprender. Y con todos esos proyectos tan lindos que se dan en la comunidad de involucrar a los niños.
es bonito porque, bueno, en este caso con mi prima, ¿verdad? Es ver eso de que quiere ir a ver serpientes y ranas y sapos y antes era eso fatal. O sea, a mí me brincaba una rana en la cara y yo gritaba, digamos. Y ahora es el contrario, los chiquillos quieren aprender mucho, ¿verdad? Sobre animales y sobre, bueno, botánica también para que mi amiga esté feliz, no mentira. No, sí, en realidad conozco muchos niños, ¿verdad? Estoy hablando de 4 años a 10 años que, bueno, queremos descubrir sobre hongos. ¿Cuándo usted escuchaba antes eso, verdad? O sea, yo de hongos, yo me di cuenta hasta mi adolescencia, y porque en biología ya mencionaron en algún momento algo de hongos, pero ahora los chiquillos quieren aprender de hongos y quieren aprender ya saben qué es un guarumo y saben para qué sirve el guarumo y qué especies llegan del guarumo, ¿verdad? Y qué bonito ver, o sea, a mí me llena el corazoncito ver esos chiquitines todos empapados de esto. Y, y bueno, bien por Sebas, don Edwin, muy buen trabajo con tus nietos. De admirar son, la verdad. Ujú. Gracias a Dios. Sí, sí, demasiado lindos. Don Edwin, pensando en este cambio, ¿verdad? Que veníamos hablando y que pues posiblemente va a ser inevitable, eh, ¿cuál es el mensaje que usted le quiere dejar a las juventudes? Tal vez ya para ir cerrando. Que estudien, que eviten drogas, que conserven, que cuiden la naturaleza, todo. Fauna y flora, los hongos que ahora ya los clasifican en otro reino, no en el reino vegetal, ¿verdad? Ya está fungi, El fungi, sí. que cuiden eso. Ujú. Qué bonito. Bueno, ya saben, tenemos tarea en realidad para poder continuar con el legado que personas como don Edwin han trabajado todos esos años, ¿verdad? Para hoy, bueno, que hoy nos está contando y creo que, bueno, mi persona y Hazel estamos también iniciando con esos pequeños pasos en la comunidad y la verdad es que don Edwin, a mí me hace muy feliz tenerlo usted acá, que pueda compartir, porque a mí me gustaría que todas estas historias, ¿verdad? Lleguen a los oídos de todos los jóvenes de Bijagua, pero también del país, ¿verdad? Que sepan que sus abuelos han dejado muchísima huella en los lugares y que muchos de los bosques que tenemos hoy es gracias a ellos, ¿verdad? Que sembraron en algún momento y sigue, los bosques siguen creciendo. Y que es la cultura que hay que defender y proteger. Sí. Entonces, De los bosques, muy poca área es sembrada por nuestros abuelos, Sí. por nosotros mismos. La mayoría es sembrada por los animales. Sí, claro. sí, La exacto. famosa danta, las Pero pavas. se da por la conservación de los animales también, digamos, porque si los matan, ¿dónde, verdad? Entonces, el no matar una danta genera un bosquecito. Viera que hace unos 6 años compré una palmera que se llama azaí Ajá. y cosecha y llegan dantas y llegan tucanes a comer. Y ahora toda la parcela y otras parcelas aparecen plantitas de esa misma palmera. Qué bonito. Porque los animales las han ido a sembrar. Toda la Es una ley natural. Wow, qué lindo. Sí, las había escuchado de las ahí. Bueno, interesante. Sí, las dantitas y las aves y todos se encargan de distribuir eso y que gracias a ellas ya no maten por favor nada de eso para que podamos seguir teniendo estos bosques tan lindos. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando, ¿verdad? Este episodio del podcast. Don Edwin, muchas gracias nuevamente por estar acá. Gracias por dejarnos estas hermosas frases y textos, ¿verdad? Que vamos a tener en el corazón y sobre todo en la cápsula del tiempo, que yo creo que eso nunca se va a terminar. Y bueno, esperamos continuar con este legado y que, ¿verdad? Y que todos los jóvenes y todos los niños y todos los adultos de la comunidad también se involucren en este legado, ¿verdad? Que es de todos. Muchísimas gracias, don Edwin, por sacar el tiempito, acompañarnos Con y mucho gusto. Ha sido un placer. nos vemos, nos escuchamos y nos vemos. Sí, muchas gracias también a todos los que nos están escuchando, bueno, los que nos comparten en las redes sociales y todo. Continuamos próximamente con el siguiente episodio de Legado Verde. Hasta luego. Y abracitos desde Ijagua.